Para realizar estas mariposas 3D, ¿verdad? Podemos hacerlas de un solo color, así como pueden ver en esta, ¿ven? Que es como un verde agua. También podemos hacerla de un mismo solo color, pero solamente ya al final pasando los bordes con otro color. Y está la tercera opción, que es la que vamos a realizar, ¿verdad? El color en el centro y las alitas de un segundo color. ¿Ven? También pueden hacerla así, que es unicolor, o con este tipo de hilo que ya lo hemos utilizado antes para hacer las flores en crochet. Aquí pueden ver ese video. Miren qué bonita queda. Es un hilo como brillante. Este es color blanco y este es un color rojo. ¿Ven? Miren cómo brilla. Entonces, para comenzar a hacer estas mariposas, vamos a comenzar con un color blanco. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Introducimos el crochet y dentro del anillo mágico vamos a subir 3 puntos cadenas al aire. Luego de haber trabajado esos 3 puntos cadenas al aire, tomamos hebra y dentro del anillo mágico vamos a trabajar 15 puntos altos. Vamos a ir trabajando estos 15 puntos altos más los 3 puntos cadena con que subimos, tendremos un total de 16 puntos altos. Mis 15 puntos altos, ahora jalamos la hebra, ¿ven? Y ya tenemos nuestro círculo. Ahora en el tercer punto donde subimos vamos a introducir la aguja, pasamos y realizamos un punto deslizado. Ya tenemos nuestra primera vuelta con el primer color. Ahora vamos a proceder al cambio de color. Bien, tenemos nuestro círculo de esta manera, tomamos la hebra del nuevo color, la traemos y simplemente lo que vamos a hacer es pasarla dentro de este aro. ¿Ven? Acomodamos la hebra, jalamos el color anterior con que veníamos trabajando, procedemos a cortar y ahora vamos a trabajar con nuestro nuevo color. Vamos a subir 3 cadenas, ¿ven? Y en el mismo punto donde subimos las 3 cadenas vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente punto que está al lado vamos a introducir nuestro crochet y vamos a realizar un punto bajo. ¿Ven? Nuevamente vamos a trabajar 3 cadenas al aire y en el siguiente punto vamos nuevamente a unir con un punto bajo. Nuevamente 7 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y en el siguiente punto introducimos el crochet y realizamos un punto bajo. ¿Ven? Vamos a ir alternando de los aros de 7 puntos. De 7 puntos vamos a hacer un total de 8 aros. Porque recuerden que estas mariposas tienen que tener 8 puntas. Seguimos trabajando de la misma forma, alternando 3 cadenas, bajamos al círculo en el siguiente punto y cerramos con un punto bajo. Nuevamente vamos a trabajar 7 cadenas, ahí van 3,
4, 5, 6 y 7. Bajamos a nuestro círculo y unimos con un punto bajo. Ya voy a finalizar con las últimas 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Y en ese último punto introducimos nuestro crochet y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Miren cómo ha quedado. Vamos a contar las puntas para que vean que nos quedan nuestros 8 grupos de 7 cadenas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a introducir nuevamente el crochet. Y ahora les voy a mostrar cómo se hace, ¿verdad? Ya lo que es el cuerpo, las alas de nuestra mariposa. ¿Ven? Para que nos quede así, con ese movimiento, ¿ves? Entonces, miren. Vamos en este primer grupo de 3 cadenas, vamos a hacer un punto bajo. Luego de ese punto bajo vamos a saltar al primer grupo de 7, tomamos hebra y dentro de ese grupo de 7 vamos a trabajar 5 puntos altos. ¿Ven? Ahí van 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ay, perdón. 5 puntos altos. ¿Ven? Después de tener estos 5 puntos altos, vamos a subir con 3 cadenas. Ok, aquí donde está, vamos a bajar con el crochet. Voy a acercar un poco la cámara para que lo puedan apreciar mejor. Ahí. ¿Ven? Aquí están nuestras 3 cadenas. Entonces, vamos a introducir el crochet. Aquí donde se ve como esa especie de V, introducimos el crochet y realizamos un punto deslizado. ¿Ve? Ahí está nuestro primer piquito de las alas. Ahora nuevamente tomamos hebra y vamos a trabajar 5 puntos altos dentro de este mismo aro. ¿Ve? Ahí van 3, 4 y 5. ¿Ven? Miren cómo ha quedado. Ahora, en este aro de 3 cadenas, vamos a introducir el crochet dentro del aro y vamos a trabajar un punto bajo. ¿Ven? Y así lo unimos al arito que está al lado de los 3 puntos bajos. Ahora nuevamente tomamos hebra y vamos a repetir el mismo ejercicio en cada arito de 7 cadenas. Ahí van 2, 3, 4 y 5. Después de este primer grupo de 5 puntos altos, subimos con 3 cadenas, ubicamos la V, esta, miren aquí está, esa V, introducimos el crochet, pasamos y realizamos un punto deslizado. Nuevamente tomamos hebra y realizaremos nuestro segundo grupo de 5 puntos altos. Vamos a realizar 8 puntas, ¿ves? 8 puntas en las que contienen 2 grupos de 5 puntos altos. Este es el primer grupo, luego subimos con 3 cadenas, unimos con un punto deslizado y dentro del mismo grupo, ¿verdad? Vamos a realizar otro grupo de 5 puntos altos. Unimos en el aro de 3 cadenas con un punto bajo y saltamos al siguiente aro de 7 y realizamos nuevamente el mismo motivo. Vamos a realizar esto alrededor de todo este motivo y tendremos un total de 8 puntas.
Ya terminé de trabajar mis 8 puntas. Miren cómo ha quedado. ¿Ven? Que tiene forma de flor. ¿Ven? Cuando lo acomodamos así, tiene forma de flor. No se preocupen que quede de esta manera, porque esta forma, así como oleada, es que le va a dar como un movimiento a nuestra mariposa, ¿ven? No se va a ver así como aplastada. Entonces, después de haber cerrado con el punto bajo, vamos a subir ahora con 10 o 11 puntos cadenas. Aquí ya yo tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. ¿Ven? Después de estas 11 cadenas, vamos a sacar un momentico el crochet y vamos a proceder a acomodar nuestra mariposita. Por estos hilos no se preocupen, porque al momento que la cerremos, todo esto va a quedar del lado de adentro. También podemos colocar una gotica de silicón, ¿ven? Pero antes de colocar la gotica de silicón, tenemos que ya tener acomodada nuestra mariposita. ¿Ven? Entonces la doblamos de esta manera, que las puntas se encuentren. ¿Ven? Y aquí ya tenemos nuestra mariposa. Bueno, aquí tengo la pistola de silicón. Voy a echarle una gotita ahí. ¿Ven? Se la colocamos así, cuidado con quemarse. Y ahora, después ya de tenerla ya asegurada con esta gotica de silicón, vamos nuevamente a introducir el crochet y vamos a darle la vuelta así a nuestra mariposita. ¿Ven? Que esto va a corresponder lo que es la parte del cuerpecito. ¿Ven? Traemos el hilo para acá, ahí lo vamos acomodando, apretando un poco y unimos con un punto deslizado. ¿Ven? Vamos a pasar de nuevo y ahora cortamos, anudamos y ya este es el cuerpecito de nuestra mariposa. Ya el último paso para esta mariposa es, vamos a hacerle las antenitas. Vamos a tomar una hebra, hacemos simplemente un nudo y 2 nudos, así, uno encima del otro, para que haga alusión de las antenitas. Más o menos calculamos como 2 centímetros y volvemos a anudar de la misma forma. ¿Ven? Hacemos otro nudito, nuevamente hacemos otro nudito que quede encima del primer nudo, y lo que vamos a hacer es cortar al ras de los nudos, así, de esta forma. Miren, ¿ves? Y ahora tomamos el crochet, vamos a pasarla por todo el centro y vamos a subirla, ¿ven? Hacia arriba. Ven qué fácil es. Miren, aquí está, muy fácil de elaborar. Si desean colocarles esta fantasía que le coloqué yo en otro color para que lo puedan apreciar mejor, miren esto. Estas perlitas yo las conseguí en un bazar de esto de los chinos. ¿Ven? Vienen tiritas así de esta manera. Entonces yo lo que hice fue, cuento cuatro perlitas. Ellas ya vienen con adhesivo corto. Esto es opcional. Y procedo a colocarlo aquí enfrente como para que destaque más la forma del cuerpo de nuestra mariposa. Aquí está. Miren qué linda ha quedado. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta el contenido de este canal en crochet,
Por favor, suscríbanse, regálenme un dedito arriba, compartan en sus redes sociales, que esto ayuda mucho al crecimiento del canal. Y recuerden que el límite en este hermoso arte es su imaginación. Adiós.